voy a retomar donde habíamos quedado. Muy bien. Muy bien. Uno para atrás. Estábamos acá, estábamos hablando de la religión judía, ¿no es cierto? De las sectas y partidos políticos. Y el otro tema que es importante tener en cuenta en cuanto a la religión judía, en cuanto a lo que estaba sucediendo en aquel tiempo. Recuerden, estamos estudiando un poquitito y viendo un poquitito lo que sucedía en aquel tiempo. Es que todos habían estado escuchando el mensaje de Dios, ¿no es cierto? Leían la palabra, como ya les digo, eran educados de esta manera, a través de la palabra. Así que los profetas, que desde el principio los profetas de Dios habían estado hablando de un Mesías, de un Salvador, de uno que los iba a rescatar, que iba a poner un reino de paz y de bendición y de abundancia. Estaban todos esperando esta esperanza mesiánica de este enviado de Dios ante estas cosas que iban sucediendo, ¿no es cierto? La opresión por ser vasallos de Roma, por ser tributarios de Roma, las distintas cosas que vivían desagradables o angustiantes, despertaba más la esperanza de este Mesías. El problemita es que no terminaban de entender. Fíjense ustedes que los apóstoles más de una vez lo expresaron, pero muchos o la gran mayoría lo que esperaba era un Mesías rey político, digamos, que los liberara de Roma, que los hiciera a ellos la potencia mundial o al menos en paz y en prosperidad, ¿no? No se daban cuenta que las profecías mesiánicas hablaban también de un salvador del corazón, que era lo que el Señor venía, ¿no? Un salvador sufriente también, que era lo que el Señor venía a hacer. Pero muchos lo estaban esperando y otros sí sabían lo que estaban esperando, por supuesto, como el caso que les voy a leer acá en Lucas 2:25. Dice, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Esta consolación de Israel se refiere al Mesías. Este fue el que fue al templo y vio al Señor Jesús y lo reconoció, ¿no? Dice, hablando de... No, este es uno. Y después dice en el versículo 38 de otra mujer, de una mujer que vivía, Ana, la profetisa, sirviendo al Señor, y dice, cuando esto sucede, estos dos textos que les estoy leyendo, sucede cuando van a presentar al niño Jesús al templo, que esto también era una obligación de la ley, ¿no? Entonces María y José van a presentar al bebé Jesús al templo, y aparece este Simeón, reconociendo que él era el Mesías, y esta Ana, profetisa, que en el versículo 38 dice, esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. La redención era justamente el Redentor, aquel que los iba a rescatar de la esclavitud, ¿no? Y en el 3:15 dice, fíjense, el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. El Cristo en realidad significa enviado de Dios, ¿no? Estaban todos esperando, o sea, fíjense, estaban escuchando, acá se refiere a Juan el Bautista, que lo escuchaban predicar, y estaban todos como, wow, ¿será este el Mesías? ¿Será el que estábamos esperando con tantas ganas? Así que esta es lo que hace a la religión judía, ¿no? Fíjense, vuelvo a insistir con el tema este, ¿no? Toda la preparación de Dios, ¿no? Y también la preparación del mundo para el Evangelio. Y vuelvo con el texto. Cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Esta es otra versión de Gálatas 4:4. Gálatas 4:4, cuando se cumplió el tiempo, en el tiempo de Dios, el tiempo perfecto. Y vamos a ver por qué es lo que Dios utilizó y qué otras cosas había en este tiempo. Fíjense ustedes, ¿cuál fue la preparación política del tiempo, de la gente de aquel tiempo? En primer lugar, una unidad nunca antes vista. ¿Se acuerdan que les dije que decían el imperio romano era tan grande y estaba todo conquistado por ellos y ahora estaban todos unificados porque los romanos trataban de incorporar
todas las culturas y a todas las personas. No había entonces divisiones políticas, ¿no? Límites de país, limítrofes, que, bueno, tenés que tener una visa para entrar acá, un permiso para entrar allá. Ahora había libre circulación porque todo era el Imperio Romano y lo habían unificado. Precioso. Así que había también libre intercambio de lo que fuera, comercio, lo que fuera, y libre circulación por todo el imperio. ¿Por qué? Porque habían eh, se permitía que todos anduvieran por todos lados porque como que era de todos el imperio, por decirlo de alguna manera. También Roma era muy generosa en extender la ciudadanía romana a la gente libre, ¿no? No a los esclavos, pero sí a las personas libres, aunque la tuvieran que pagar, como se acuerdan cuando le habla a Pablo, el centurión, que dice, ¿cómo vos sos romano? A mí me costó un montón de plata. Y Pablo dijo, yo soy de nacimiento, ¿no? Entonces, los que nacían en ciudades romanas, a lo largo de todo el imperio, ya eran romanos, pero también Roma permitía dar su ciudadanía. Todas estas cosas fueron como haciendo crecer, en cierta manera, el sentido de solidaridad, ¿no? Esta cosa de que, a ver, lo que yo te puedo dar y lo que puedo compartir con vos, lo voy a hacer, ¿no? Surge este concepto de solidaridad, que obviamente eso iba a servir luego para llevar el Evangelio, ¿no? Por otro lado, la famosa Pax Romana. ¿Qué era la paz romana o Pax, como no? En latín creo que es. Habían establecido, no, perdón, esa es la ley. La paz romana es que en aquel tiempo, por supuesto que estaba resguardada por todos los soldados que estaban por todos lados, ¿no? Que el que se saliera de la paz iba a ser neutralizado, ¿no? Pero dice que por 8 años no hubo absolutamente ningún tipo de guerra. Dicen que los romanos simbolizaban esto con el templo de su dios de la guerra. Vieron que los romanos tenían un montón de dioses. Entre todos tenían un dios de la guerra. Bueno, el templo de ese dios de la guerra estaba cerrado porque no se lo precisaba ese dios de la guerra porque había paz. La cosa es que esta paz, obviamente, permitía moverse con libertad por todos lados. Por otro lado, una red de caminos, las famosas que por ahí uno todavía escucha, ¿no? La vía Apia o esas vías que eran caminos, ¿no? También han escuchado eso, todos los caminos llevan a Roma, porque dice que de Roma partían un montón de caminos, ¿no? Que estaban pavimentados, que estaban custodiados, que estaban en muy buen estado y que eran muy fáciles de transitar, para que justamente hacía más fácil el viaje. Una cosa es andar por un camino que uno se lo tiene que ir abriendo entre matorrales, entre piedras, entre lo que fuera, descubrir cuál es el camino más fácil de transitar o posible, y otra cosa es andar por una ruta, ¿no es cierto? O por una calle, por una vereda. Bueno, esto dicen que era algo tan fantástico que recién cuando llegaron los ferrocarriles se hubo una vía de comunicación tan efectiva y tan llamativa y tan eficaz como la red de caminos que habían construido los romanos, ¿no? Por supuesto, esta red ayudaba, estos caminos ayudaban a que los misioneros, a que los cristianos fueran llevando de un lado a otro la palabra de una forma mucho más fácil. Y por otro lado, la lex romana o ley romana, que también estaba dada para cuidar a todos, en el sentido de que fueran leyes, que fueran juzgados justamente todos bajo una misma ley y no que cada cual según la cara que tenía o decidieran qué era lo que hacían con este preso o con aquel, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que Pablo cuando fue preso le dijeron, pero ustedes pueden castigar a un ciudadano romano sin que, a ver, se los leo, sin que haya sido juzgado primero? Por otro lado, la paz romana, y si ya se me estaba yendo, habían logrado que no hubiera guerras, que habían quitado a todos los piratas del Mediterráneo, que es el mar interno por el que se comunicaban. Entonces había paz y libre acceso. La gente podía andar, comerciar y caminar y moverse sin temor a ser asaltada, ¿no? Y con respecto a la ley romana, Hechos 22-25, que Pablo les dice, cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente,
¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Y dice que se pegaron un susto bárbaro y no lo azotaron, ¿no? Porque el problema iba a ser para el centurión si estaba infringiendo la ley romana. Ahí no había excepción, ¿no es cierto? Así que fíjense ustedes que en cuanto a la política y al orden, estaban, ¿cómo se dice?, custodiado, estaba muy bien preparado, era un momento excelente, porque en otros momentos no pasaba lo mismo, ¿no? En cuanto a la preparación, ahí está, bueno, ahí va. Se escapa un cachito antes, esa imagen que ustedes tienen es el segundo punto de la preparación intelectual, que es una foto de una parte de la Septuaginta o versión de los 70 o la 70, que ahora llegamos a eso. Vuelvo, preparación intelectual. En primer lugar, el idioma universal, que era el griego. Alejandro Magno, con su imperio, cuando conquistó con Grecia, cuando Grecia conquistó el resto del mundo conocido, dispersó el idioma griego, a tal punto que era el idioma universal. Todo el mundo hablaba griego, además de hablar su propio dialecto, su propio idioma, el latín los romanos, el hebreo los israelitas. Además de eso, todo mundo se comunicaba con el griego y todos lo sabían. Así que era muy fácil ir a cualquier lado porque no había que ponerse a estudiar idiomas. Ya todo el mundo sabía griego y lo podían hablar. Así que esto era también algo muy útil porque salían a predicar sin necesidad de detenerse mucho tiempo en preparaciones que quizás si el Señor nos llama a predicar a un lugar donde no conocemos el idioma y nos lleva más tiempo, por supuesto, prepararnos, ¿no? Por otro lado, el idioma griego es muy bueno, es perfecto para transmitir las verdades del Evangelio porque es muy exacto en sus expresiones, es muy puntual, entonces deja bien claro lo que se está queriendo decir, ¿no? No da lugar a confusiones, y eso es algo maravilloso para poder entender el Evangelio, ¿no? El Señor es maravilloso. En ese tiempo estaba la versión de la Septuaginta, como les decía, o versión de los 70 porque dice que 70 ancianos en 70 días tradujeron todo el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, del hebreo y el arameo, que eran los idiomas originales, al griego, ¿no? Entonces, así se llama. Esta, que era solo el Antiguo Testamento, esta era la Biblia que usaron Jesús y los apóstoles. Entonces, por otro lado, también estaba esta Biblia que había sido hecha en realidad, el que le interesó en primer lugar y muchos años antes de la época de Cristo, había sido un rey de Alejandría que tenía una gran biblioteca y quería también tener la Biblia, pero en su idioma. Entonces pagó, se ocupó de eso y se hizo la traducción por primera vez cientos de años antes. Para ese entonces, bueno, estaba esta Biblia a disposición de muchos. Por supuesto que no tenían la Biblia en su casa como la tenemos nosotros, ¿no? Las Biblias estaban en las sinagogas, en el templo o en la casa de personas muy ricas, pero sí se podía ir y consultar. Muy bien, y por último, en cuanto a la preparación intelectual, tenemos a los filósofos. Y ustedes me dirán, los filósofos, si alguno ha sido medio curioso o le ha gustado estudiar filosofía, dicen, pero si no tiene nada que ver los filósofos con Dios, se van por las ramas, divagan, hay de todo. Pero ¿qué es lo que es tan maravilloso que Dios usa todo? ¿Qué es lo que hacían los filósofos? Los filósofos lo que enseñaron a la gente es a tener un pensamiento crítico. ¿Qué es un pensamiento crítico? Es eso que me dice, bueno, yo voy a mirar y voy a analizar, no voy a creer todo lo que me digan. Lo voy a analizar a ver si esto es verdad o no, a ver si tiene lógica o no. Y eso es muy importante porque es importante a todos que tengamos un pensamiento crítico para que no nos dejemos llevar, ¿no? Como dice la palabra, por cualquier viento de doctrina. Viene uno y nos dice Dios es así, viene el otro y nos dice no, pero para Dios está así, viene el otro y te dice, no, qué sé yo, esa cosa que viene y te dice, nada, si vos no estás lleno de plata no sos de Dios, porque el verdadero cristiano está lleno de plata, porque esa es el señal de Dios. Y la verdad que está lindo. Uno diría, bueno, lo creo porque me encantaría estar llena de plata. Pero en realidad cuando miramos la palabra, el pensamiento crítico nos enseña eso. Miro la palabra, ¿esto es lo que dice la palabra? No, porque Pablo dice que muchas veces estuvieron pobres, hebreos. En hebreo se lee de muchos verdaderos creyentes, verdaderos hijos de Dios, que dice que fueron pobres, perseguidos. Entonces, esto es, no me creo cualquier cosa que me digan, no me dejo engañar.
¿Por qué? Porque la otra cosa es, bueno, si los buenos cristianos tienen plata y yo no tengo plata, soy una mala cristiana, Dios no me ama. Y tampoco sería verdad. Porque Dios tiene sus cosas, Dios tiene sus métodos, sus cosas para cada uno, sus planes, sus enseñanzas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó con los filósofos? Habían enseñado a la gente a pensar y entonces muchos se estaban dando cuenta que esta religión romana, por ejemplo, que tenía tantos dioses y que tantas hasta cosas ridículas, bueno, justamente estaban como, esto ya no es verdad, quiero la verdad. Entonces ya estaban deseosos, sus almas ya tenían ganas, ya tenían sed de la verdad. Entonces estaban más preparadas para recibir el mensaje de Dios. En cuanto a la preparación religiosa, también en ese tiempo, insisto en esto, ¿no? Los romanos eran tolerantes con las otras religiones. Eso estaba bueno, ellos lo respetaban, incluso hasta los judíos. Los respetaban, aunque, qué sé yo, pensarían, pobrecitos, tienen un solo Dios, nosotros tenemos tantos, y no podrían entender muy bien, no entendían, seguro, no entendían lo que era, por qué tenían un solo Dios, pero lo toleraban, ¿no? De hecho, al principio también toleraron el cristianismo, pensando que era como una secta, ¿no? Una derivación del judaísmo. En realidad, los que más persiguieron primero cuando nosotros leemos la palabra, los que más persiguieron a los creyentes judíos eran los mismos judíos, ¿no? Pero bien, eso lo dejamos ahí, hasta ahí. Y por otro lado, en cuanto a preparación religiosa, los judíos que habían sido dispersos en aquel tiempo de la deportación a Babilonia, ¿no es cierto? Hacía muchísimos años atrás, habían sembrado la doctrina del Señor, o sea, esta doctrina monoteísta, esta doctrina de que hay un solo Dios, que es el verdadero Dios, ¿no es cierto? Y también un sistema de ética que nadie tenía en ningún lado, ¿no? El respeto al niño, el respeto al anciano, el cuidado de las mujeres viudas, todas estas cosas, cuando uno ve, que vemos en la palabra desde el principio, el cuidado al pobre, no existían en ningún lado. En general, si ustedes recuerdan, yo recuerdo cuando estábamos en el secundario que estudiábamos justamente de los griegos, que a ellos les interesaba tanto el tema de los Juegos Olímpicos. Entonces, cuando un bebé nacía que se lo veía medio debilucho, directamente lo tiraban y lo mataban, porque no servía, no iba a servir para participar de los Juegos, listo, no servía para ser un ser humano. O sea, estos eran los conceptos, y de esos a patadas, ¿no es cierto?, en distintas partes del mundo. Sin embargo, Dios mandaba, y desde el principio, cuando uno mira las leyes de Moisés, Dios dice hasta enseña a cuidar sus animales, a ser cuidadoso y no ser cruel ni descuidado, aún con los animales, ¿no? Entonces, este sistema de ética no tenía igual en ningún lado, era tremendo. De llamativo, ¿no? Bueno, esto era lo que los judíos habían estado enseñando, ¿no? Y por supuesto también habían diseminado, habían sembrado por todos lados el tema de la esperanza mesiánica, o sea, de este Mesías que iba a estar salvando a toda la humanidad, ¿no? Y por último, en esta diapositiva, la preparación social. Fíjense ustedes, yo no estoy, quiero aclarar, no estoy diciendo que todo es bueno, sino que estas circunstancias que sucedieron, estas cosas que estaban pasando, estaban preparando el ambiente, preparando el mundo, preparando a las personas para recibir al Mesías, ¿no? La preparación social, ¿qué pasaba? Las condiciones sociales de aquel tiempo eran terribles. Había muchísimos esclavos, había libertos, los libertos eran los que habían sido esclavos y eran liberados. Pero ¿qué pasa? La verdad es que el ser liberto o el obtener la libertad es algo que sí es soñado cuando uno está en esclavitud, pero después cuando no fue enseñado a ser libre, no sabe qué hacer. No era fácil tampoco, en principio al menos. ¿Qué hago ahora con mi libertad? Si lo único que sé hacer es trabajar bajo las órdenes de otro, ¿no? Solo una educación, solo una enseñanza de qué hacer, o el poder de Dios, ¿no es cierto?, guiando. Pero eran situaciones muy desagradables, ¿no? Muchísima pobreza, también por el tema de los impuestos, de la opresión, ¿no es cierto?, muchísima pobreza. Entonces, eran tiempos muy difíciles para la gran mayoría de las personas, ¿no? Entonces, estas condiciones también preparaban o contribuían para preparar a las personas para cuando Cristo viniera, para buscar una esperanza, buscar
una ayuda, buscar un alivio a la situación que tenían, ¿no? Fíjense, o sea, por eso las iglesias, los primeros convertidos, o la mayoría de los convertidos, digamos, en principio, eran personas de baja condición social, ¿no? Y económica. Fíjense lo que dice en 1 Corintios 1, 26 al 27, dice Pablo, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, ¿no? En principio, acá está diciendo, ¿no? Lo vil, lo que nadie quiere, lo que fue despreciado, lo que no, según el mundo, según la gente, no sirve para nada, a estos Dios ha escogido. ¿Por qué? Porque a esa iglesia le hablaba Pablo, ¿no es cierto? También es cierto que a Dios también es verdad que muchas veces es simplemente el sentir, ¿no? Por ahí no es verdad en cuanto a lo económico o en cuanto a la situación de estudio que uno tiene, ¿no es cierto? Ser pobre, pero sí las cosas en lo interior, ¿no es cierto? Pero acá Pablo le hablaba específicamente, puntualmente a su situación, más que nada social, ¿no? Y les decía, quédense tranquilos, a Dios no le importa nada de eso, porque lo que sí le importa al Señor es, o lo que el Señor hace con esto es levantarnos, bendecirnos y mostrarle al mundo que lo que para el mundo no sirve, lo que es descartable para el mundo, para Dios es súper valioso, tan valioso que lo levanta más alto que muchos otros, ¿no? Y esto es lo que el Señor estaba bendiciendo. Antes de seguir adelante, que creo que igual ya no nos queda mucho, quisiera, primero si vamos bien, estamos todo en orden, vamos entendiendo. Y entonces quisiera que hagamos una oración, levantemos la ofrenda, que el Señor esté bendiciendo y multiplicando a cada uno, que el Señor esté proveyendo todo lo que uno necesita y que bendiga como bendice siempre cuando le damos a Él lo que le corresponde. Amén. Y le voy a pedir a Mabel. Mabel, ¿querés orar? Eh, Te desmuteas, ¿no? Pues no te veo, no sé si estás hablando o no. Sí, sí, Ahí sí. está, Mabel que se llama Roberto. Señor y Padre Santo, te alabamos, te bendecimos, te damos mil gracias, Señor, por este estudio, Señor. Te damos gracias, Señor, por la ofrenda, Señor, que es engrandecimiento para tu obra, Señor, que se pueda pagar todo en forma, Señor. Te damos poquito de lo mucho que tú nos das, Señor. Te bendecimos, te agradecemos por todo y te damos gracias, Señor. Cuida la iglesia, Señor, prospérala, Señor, grandemente. Bendice grandemente a los pastores. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Gracias, Dios. Jesús. Gracias, Gracias. gracias. Amén. Gloria a Dios. Ponemos nuestra ofrenda. Muy bien. Y Amén. amén, amén. Muy bien. Y una cosita más que ya creo que ya nos queda el final. Ahí está. Bien, entonces, sí, y para terminar, ¿no? Se entiende hasta acá, entonces, ¿no es cierto? El mundo quedó preparado desde todos los ángulos, lo político, lo religioso, lo social, aún la religión y las creencias y lo intelectual. Fue el momento perfecto, ¿no? Por eso, nuevamente, y con eso terminamos, volvemos a leer Gálatas 4:4 que dice, pero al llegar el momento cumbre de la historia, me encantó esta versión, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo el régimen de la ley. Allí el Señor nace en el momento cumbre, en el mejor momento de la historia.
¿Por qué el mejor momento de la historia? Porque si hubiera venido antes y los caminos no estaban todavía listos, hubiera sido mucho más difíciles para los misioneros. Si o para todos aquellos que quisieran llevar el evangelio, ¿no es cierto? Si hubiera venido en una época en que los todavía por todos lados había inseguridad, bueno, hubiera sido mucho más difícil y muchos no hubieran llegado porque hubieran muerto en el camino. Entonces, no habría tampoco, no hubiera habido tanto intercambio, por supuesto, cada cual se queda en su lugar porque no se puede, no se puede mover, ¿no? Así que vemos que el Señor, insisto, este texto me parece fantástico, ¿no? En el momento preciso, en el momento justo, en el mejor momento de la historia, allí vino el Señor Jesús. Así que le damos gracias al Señor porque Él quiso venir a esta tierra. Le damos gracias al Señor porque Él es sabio, nos ama y ha preparado el mejor momento. Y bueno, esta era la preparación un poco para poder entender después, cuando nos vayamos metiendo en los distintos textos, tener en cuenta estas cosas, ¿no? Recuerden, el próximo jueves tenemos reunión de oración presencial, por supuesto, igual la vamos a pasar por Zoom como siempre, y después el siguiente jueves seguimos ya metiéndonos, sí, de lleno con el texto bíblico. Y recuerden ustedes que tenemos el link para que tengan el libro, si lo quieren ir leyendo. Roberto, se lo piden a Roberto, él lo tiene para compartirlo. Y ya menos mal que estamos terminando porque nos estamos quedando sin el segundo tiempo. Así que bueno, y cualquier duda nos pueden escribir, estamos a disposición de ustedes. Quisiera cerrar con una oración. Franci, ¿querés cerrar con una oración y así después nos saludamos antes que Zoom nos eche? Amén. Oremos. Padre eterno, Dios amado, damos gracias por esta clase. Damos gracias porque siempre podemos aprender de tu palabra, de tu sabiduría. Señor, se ha dado mucha información y a veces hasta tenemos temor de que no quede todo en nuestra cabeza. Pero lo importante es que se grabe en nuestro corazón lo que tú nos has hablado hoy, Señor. Sabemos que cada vez que tu palabra es anunciada, siempre hay una palabra para cada uno de tus hijos. Señor, gracias, que podemos escuchar, que podemos aprender, que podemos recibir. Bendice a cada uno de mis hermanos, mis hermanas que han recibido esta palabra, para que pueda hacerse efectiva en cada corazón, Señor, y podamos ponerla por obra en nuestra vida. Damos gracias por la historia que nos muestra tu gracia, tu misericordia, tu amor, de enviar a Jesucristo, nuestro amado Salvador. Y gracias, Dios, por el futuro que tienes preparado para nosotros, porque sabemos que es un futuro glorioso. Señor, gracias por tu amor eterno. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice a tu sierva Alejandra cada día más en sus enseñanzas. Y gracias damos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Dios. Gracias, gracias, Señor. Gracias. Amén. Bueno, nos desmuteamos, nos damos un saludito.